Sistema de Información en Salud, GIS-MINSA. Vamos a desarrollar un tema muy importante para todo el personal de salud que brinda atención en todos los establecimientos de salud a nivel nacional. Vamos a ver qué es el GIS-MINSA, para qué sirve, dónde lo aplican, quiénes lo aplican, qué datos se tiene que consignar, todo lo relacionado al GIS-MINSA. El GIS-MINSA ha tenido evolución en la actualización del sistema o del software, y actualmente se está utilizando el GIS 3.05 en todos los establecimientos de salud para el registro de todas las actividades. Y esta tiene una base legal, las que determinan para poder registrar la información, como el Decreto Supremo 024, que determina los estándares de datos en salud, la Resolución Ministerial 297, que nos habla del fortalecimiento del sistema de información y tecnologías de información en el Ministerio de Salud, y el otro es la Resolución del Ministerial 780 de 2015, el que se precisa el plan de implementación del GIS para el registro de la atención en los establecimientos a nivel nacional del Ministerio de Salud. Entonces, podemos preguntarnos qué es el sistema de información. Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí desarrollando procesos manuales y automáticos orientados al tratamiento y administración de datos e información generados en los servicios de consulta externa de los establecimientos de salud. Los datos generados se almacenan, se procesan y se interpretan. Estas van a servir para llevar un control de los servicios prestados a los usuarios, obtener estadísticas, obtener datos epidemiológicos y con estas elaborar perfiles. Y vamos a ver también quiénes utilizan el GIS o la hoja GIS. Los formularios GIS van a ser utilizados por todos los profesionales de la salud, técnicos, auxiliares profesionales, que brindan una atención directa en todos los servicios de la consulta externa, así como actividades preventivo-promocionales. Y el ámbito de aplicación es todos los establecimientos de salud de las gerencias, direcciones regionales y direcciones de redes integrales de salud a nivel nacional. Y se registra en un único formulario oficial las actividades de atención en salud que se enfocan en el tema del registro de morbilidades con sus 3 tipos de diagnósticos: presuntivo, definitivo o repetitivo, y estas se pueden hacer en consulta externa, y actividades propias de las estrategias sanitarias de acuerdo a las etapas de vida. Y también vamos a registrar actividades preventivo-promocionales, las visitas, ya sea familiares o comunitarias, las supervisiones, asistencias técnicas, sesiones demostrativas, educativas y talleres en salud. Esta información tiene un flujo. Desde el nivel inferior, que es un establecimiento de salud, donde hay un profesional que registra la información, esta se hace un control, una revisión, encontrándose falencias, se corrige, y si está ya correcto, se envía a una microred. Y en la microred hay un punto de digitación en la cual lo va a digitar y lo va a almacenar esta información, las fichas en físico también, y va a proceder a hacer la revisión, y si está correcto lo va a elevar a la red. Lo mismo sucede con la DIRES o la DIRESAS, y hasta llegar al Ministerio de Salud. En todo este proceso se hace un control de calidad, un análisis, y se emite un reporte. Si hay falencias, se devuelve al nivel inferior. Si ya no hay errores, está correcto, se eleva al MINSA. Y en el MINSA lo que se hace es un análisis, una revisión, reportes, difusión, publicaciones de información nacional, que éstas se utilizan para toma de decisión. Vamos a ver las consideraciones generales del GIS. Vamos a tener que conocer los estándares de datos en salud, como tipo de documento, identidad, colegios profesionales, el CPT, el establecimiento de salud, UPS, código prestacionales, luego unidad de prestadora de servicios de salud, pertenencia étnica, de qué país proviene, y el tipo de financiador. Entonces, entramos al tipo de financiador, que se van a registrar en el tipo de financiador. Ninguno que no tiene ningún seguro, y obviamente si necesita una atención va a pagar, salvo algunos programas que no se necesita un pago previo para recibir la atención. Seguro Integral de Salud, salud, así sucesivamente, ¿no? Vamos a encontrar también códigos para las unidades productoras de servicios de salud, ya sea en la parte administrativa, en una atención directa de los servicios de salud, y en el tema de soporte. Todos tienen códigos. Vamos a encontrar el listado de los grupos étnicos, porque tenemos que registrar toda esta información de acuerdo a los estándares de datos en salud, para tener más información para las estrategias y etapas de vida y puedan hacer un mejor análisis y tomar mejores decisiones. Intercambio de servicios de salud, control de los derechos de los usuarios, estadísticas comparables con otras instituciones, listado de beneficiarios,
facturación de servicios de salud, facilidades para la auditoría médica y quizás lo más importante, las investigaciones y la docencia que se realizan. Y ahora vamos a ver propiamente el formulario GIS. Entonces, vamos a tener que identificar en qué turno se está atendiendo y por ende se tiene que marcar ya sea turno mañana o turno tarde. Vamos a identificar el año en el cual se presta el servicio, el mes, el nombre del establecimiento, la unidad productora de servicios, el DNI del personal que presta la atención y registra la actividad, ¿no? Entonces, este personal tiene que estar identificado con DNI, nombres, apellidos, profesión, número de colegiatura, fecha de ingreso, para poder registrar con esos datos sus actividades. Asimismo, se tiene que registrar el día de la atención. Se te va a registrar el documento nacional de identidad o el carnet de extranjería, si es un extranjero, el número de la historia clínica y la ficha familiar, ¿no? Entonces, en todas las atenciones. Esta columna se va a tener que registrar la ficha familiar DNI en una atención individualizada. Pero si es una actividad preventiva o promocional, se va a tener que poner las APPs y vamos a determinar qué tipo de APPs tenemos. Finalmente, vamos a también tener la columna del financiador de salud. Entonces, en tema de financiador de salud, como hemos visto el listado anterior, vamos a tener que determinar de acuerdo a su condición. Debajo de financiador vamos a también determinar a qué grupo poblacional pertenece. También vamos a identificar su residencia o procedencia del distrito. Por lo menos 6 meses, dice, ¿no? Entonces, ¿de qué distrito es? Y más detallado, el tema a qué centro poblado pertenece. Todas estas informaciones en una atención individualizada, pero si es una APP, se va a hacer un oblicuo, no se marca nada. También vamos a registrar la edad del usuario y esta se registra en una atención de acuerdo al año o mes o día cumplido, ¿no? Entonces, y si es una actividad preventiva o promocional, se deja en blanco y se traza una línea oblicua. En sexo vamos a marcar lo que corresponda, masculino o femenino. Asimismo, vamos a encontrar perímetro cefálico, perímetro abdominal, donde vamos a tener que registrar el perímetro cefálico en centímetros y perímetro abdominal también en centímetros, de acuerdo a la evaluación que se realiza. Por otra parte, en el ítem 16 se va a tener que registrar la evaluación antropométrica hemoglobina, peso, talla y el valor de hemoglobina y la fecha cuando se realiza la hemoglobina, ¿no? Entonces, todos esos datos nos precisa y tenemos que registrarlo. Y el otro es la condición del paciente que acude al establecimiento de salud, de acuerdo si es su primera vez, si es continuador o reingresante. Más adelante vamos a determinar exactamente a quién se dice nuevo, continuador o reingresante, tal cual para el servicio. En la columna 19 vamos a encontrar un espacio para poder determinar el motivo de la consulta y en una atención tenemos que registrar la morbilidad con la cual está diagnosticándose el paciente. Vamos a encontrar también tipo de diagnóstico, ya lo dijimos anteriormente, presuntivo, definitivo, repetitivo, de acuerdo a la condición la cual se está llegando de acuerdo a la evaluación que hace el profesional. Y el campo lab o laboratorio vamos a tener que llenar de acuerdo a una especificación de cada estrategia o un correlativo de acuerdo al número de atenciones que se va prestando. Y el código CI10 y CPT, la clasificación internacional de enfermedades en su edición 10 o el catálogo sectorial de procedimientos actuales, las mismas que se tienen que registrar en esta columna. Y dicho ya las consideraciones generales, tenemos las consideraciones especiales para el registro del GIS. Como conceptos básicos tenemos que entender la condición del ingreso del usuario, ya sea el establecimiento o al servicio. Nuevo es toda persona que por primera vez en su vida acude a atenderse en un establecimiento determinado. Independientemente de que este usuario se atienda en otro establecimiento del MINSA, continuador es ya por la persona que acude por segunda vez en el mismo año. Y reingresante es la persona que por primera vez en el año vuelve a atenderse después de haberse atendido años anteriores. Entonces, tenemos esos conceptos básicos y vamos a ver como un resumen que N es la primera vez en su vida, R es la primera vez en este año, a pesar de ella atenderse años anteriores, y la C continuador a partir de la segunda como continuación en el año. Entonces vamos a ver como buen registro, cuando ingresa al establecimiento de salud, consideramos nueva por primera vez y solamente puede ser nueva para un servicio.
excluyéndose continuador y reingresante para un servicio. Pero en el tema de continuador en el establecimiento de salud, esta se puede considerar como continuador en el servicio o como nuevo en un servicio o como un reingresante para un servicio. Va a ser válido para cualquiera de las condiciones. Pero un reingresante va a ser nuevo o reingresante. No podría ser continuador. Entonces, vemos las tres condiciones previas para un establecimiento como nuevo, tiene una sola salida que será para nuevo. Como continuador va a tener salida para las tres condiciones, para nuevo, continuador, ingresante en un servicio. Y para los ingresantes, dos condiciones, nueva o reingresante. Y de esto partimos a determinar errores que se cometen al combinar. Un nuevo no podría ser continuador ni reingresante. Y un reingresante no podría ser continuador. Eso no existe, son errores. Como indicadores estadísticos, que nuevo más reingresantes son atendidos y los atendidos son personas. O sea, cuando hablamos de atendidos, del número de atendidos, hablamos de personas. 100 atendidos, 100 personas. Pero una atención o atenciones son toda la sumatoria de nuevas más continuador más reingresantes que significan consultas, o sea, son número de consultas. Una persona puede tener 10 consultas, sí. Entonces, es esa la suma para un indicador estadístico. Asimismo, vamos a ver el tema del campo LAP, lo que ya indicaba en un momento que se tiene que colocar de acuerdo a la estrategia del programa, el correlativo. Actividad extramural determina a una AE, planeamiento con FP. Vamos determinando de acuerdo a la condición. Y encontramos las APPs también que decíamos, y donde no se marca edad, peso, talla, se deja en blanco, y vamos a colocar en donde deberíamos colocar DNI en ese campo. La APP 100, establecimiento de salud, APP 108, comunidad, ¿no? Y dicho las consideraciones especiales y generales, pero siempre encontramos errores y muy frecuentes todavía a nivel de cobertura y de calidad. A nivel de cobertura, cuando hablamos de que las hojas generadas por el profesional o personal que brinda la atención no se ingresan al sistema, o el establecimiento de salud no informa, porque hemos visto que el establecimiento de salud debe informar a la microred y la microred a la red, ¿no? Esa cadena no se cumple. O atenciones que no se registran. Todas las atenciones, ya sean intramural o extramural, deben ser registradas en el formulario. A nivel de calidad se da por tema de omisiones en el registro de edad, sexo, atendido, de acuerdo a la condición del establecimiento en el servicio, tipo de diagnóstico o el responsable de atención. Son omisiones que se realizan en los diferentes ítems que se tendría que marcar. En el encabezado, en el tema de turno, en la ficha familiar, DNI, el tema de edad, el diagnóstico, el tipo de diagnóstico, el código. Entonces son omisiones que siempre se van presentando. Y finalmente, el doctor Bulgari en sí lo dice, la información es como el agua, con poca te mueres de sed y con mucha te ahogas. Tiene que ser una información real, precisa, objetiva. Para el llenado del GIS, cada estrategia de materno, de niño, de inmunizaciones, de promoción de la salud, tiene un manual, una guía emitido desde el Ministerio de Salud, de la Oficina de Estadística e Informática. Todas estas guías, cada establecimiento de salud o en la Oficina de Estadísticas deben proporcionarlos. En la descripción del video se va a dejar un número de WhatsApp o un correo si gustan para que lo puedan solicitar estas guías. Espero que esta, como una introducción al llenado del GIS, les sea de utilidad y cualquier duda lo puedan manifestar en los comentarios. Muchísimas gracias.